con eso. Sí, sí. Muy bien. Ahí vamos sumando. Buenos días a todos, ¿cómo andan? Muy buenos días. ¿Cómo va ese viernes? De a poquito ya van entrando todos. Vamos esperando que lleguen todas las personas. Tenemos 190 invitados. Inscriptos. No quiero meterles presión, Sofía, pero... No, sí. Nos encanta, está buenísimo. Igual, en general, de los 190, nosotros calculamos un 60%, más o menos, Bueno, Es un montón. que es un montón. Buen día a Bueno. todos, ¿cómo están? te falta la Hola, música, buen día. Juli, Me ¿eh? falta la música, siento que no es lo mismo. Pero bueno, Buenos días, Fiorella, desde Perú. Acá tenemos gente en los webinars, por lo menos los del año pasado, venía gente de todo Latam, así que va a ser interesante eso, multicultural. bueno, está bueno porque nosotros justamente manejamos comunicación multicultural, así Tal que cual. ojalá que podamos aportar. Tal cual. Buen día a todos, ¿cómo andan? Cuéntenos de dónde están. Agustín Olivieri, desde Perú también, Copa Perú, los webinars de BW. Ahora les vamos a contar, vamos a hacer algunas modificaciones en el formato de webinars, como los que veníamos haciendo el año pasado, pero vamos a hacer como algunos cambios, así que ahora les vamos a contar cuando vaya llegando la gente. De Laboratorios Vago de Ecuador, también tenemos gente de Ecuador, buen día. Muy bien, ¿quién más anda por ahí? Hoy tenemos un caso súper interesante, ahora les voy a presentar a los speakers, pero va a dar que hablar, va a estar bueno. Están acá Sofía Corral y Sofía Bogal, después la voy a presentar formalmente, pero nos van a contar un poquito de la experiencia de DirecTV, de todo lo que es la parte de comunicación para más de 8.000 personas en todo Latam, ver cómo hacen para poder comunicar a un público súper diverso y como muy esparramado por todo el continente. Así que ahí vamos a tener un montón de experiencias y de cosas para compartir. Ahí se sumó alguien de Chile, ¿eh? También Chile representa. Bien, de Chile. Paola Canesa, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Paola? ¿Dónde estás exactamente? Está complicado Chile Santiago. otra vez. Santiago está complicado otra vez. Sí. Bueno, la región, ¿no? La región, sí. Ahí la tenemos a Gabriela. Buen día, Gabriela, desde Quito, Ecuador. Suma un puntito Ecuador también. Muy bien. Paola está en Concepción, en el sur de Chile. Muy bien. Ahí por ahí veo también a Diego Méndez, viejo amigo de la casa. Hola Diego, ¿cómo andás? Hola Juli, hola a todos. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Diego es uno de los grandes referentes de la comunicación interna en Argentina, trabaja en el banco BBVA. No hace falta, Juli, que digas eso. No hace falta. Contrataciones si querés podés pasar el teléfono. No prendo la cámara ya porque me hiciste sonrojar, mira. No, por favor. Juli nos pone más presión a nosotros, es eso. Bueno, muy bien, siendo las 11:06 de la mañana acá en Argentina, serían las 9 de la mañana en Ecuador, Perú, 8 de la mañana en México, para los que nos están escuchando y viendo desde México, le damos la bienvenida a este nuevo webinar de BW,
de esta serie de webinars que veníamos haciendo el año pasado para los que estuvieron presentes y nos acompañaron en todos los webinars que hicimos. Bueno, este año estamos retomando esa posta y la idea es empezar a hacer charlas más que webinars. La idea es salir del formato que veníamos haciendo habitualmente de speakers y de mostrar una presentación y bueno, y el típico, digamos, formato de webinar que estábamos acostumbrados. La idea es trasladar eso o transformar eso en más una conversación, por eso le vamos a empezar a denominar BW Talks, donde la idea es conversar con los invitados, y en este nuevo formato, que va a ser más tipo entrevista, y donde la idea es contar experiencias, acá como decimos en Argentina, sin humo, tratando de que tenga, digamos, de que sea lo más real posible, empezar a compartir ciertas experiencias a través de fotos. Entonces, la idea es, nosotros vamos a estar compartiendo algunas fotos de algunas experiencias que han tenido las chicas de DirecTV, y sobre esas fotos vamos a iniciar algunas conversaciones. La idea es que esto siga siendo, como hacíamos el año pasado, como un espacio de aprendizaje colaborativo, donde todos podamos llevarnos nuevas ideas para la gestión de nuestra comunicación en nuestras organizaciones. Ese es el gran desafío que tenemos. Así que los invitados que vayamos a tener de acá en adelante, que vamos a hacer, este formato lo vamos a hacer de manera mensual, y una vez por mes, todos los últimos viernes de mes nos vamos a estar encontrando en este espacio. La idea es que nos podamos llevar como cosas concretas para ejecutar dentro de nuestras estrategias de comunicación en nuestras organizaciones. Así que, bueno, ese es como el puntapié inicial. Para los que recién nunca habían venido y recién nos conocen, nosotros somos BW, una consultora de comunicación interna, líder en Latam, tenemos 25 años en el mercado, oficinas en Uruguay, Chile, Perú, Colombia, México y Ecuador. Y bueno, somos partners de Facebook desde 2018 en todo lo que es venta de licencias e implementación de Workplace. Así que eso un poco para que nos conozcan los que hoy ingresan por primera vez a nuestro webinar. Así que, primero que nada, le damos la bienvenida a Sofi Corral y Sofi Ugalde. Ellas trabajan en DirecTV, son directora de comunicación y jefa de comunicación interna. Y el desafío que nos planteamos para hoy, que conversamos con ellas para compartir con ustedes, es ver cómo comunicar y cómo mantener el flujo de conversaciones formales e informales en este contexto de trabajo híbrido, ¿no? Nosotros pasamos a un formato de trabajo donde antes todos compartíamos espacio en un edificio o en varias locaciones, y donde además de nuestro laburo diario teníamos el café, teníamos el pasillo, teníamos almuerzos compartidos y un montón digamos, de todo lo que tiene que ver con cuestiones culturales, valores, objetivos, temas de visión y demás, se compartían en esos espacios, ¿no? De manera formal y de manera informal. Bueno, hoy por hoy todas las organizaciones estamos como en este gran desafío de cómo hacemos para transmitir cultura en este contexto de virtualidad, ¿no? O donde nos vemos por ahí una vez por semana o cada 15 días. Así que ahí tenemos como un desafío enorme en cómo armar este edificio virtual, ¿no? Cómo llevar todas esas experiencias que antes teníamos en nuestra vida cotidiana a la virtualidad. Así que bueno, acá este es el gran desafío que tenemos hoy con el equipo de DirecTV, y como les decía, ahí ellas nos van a ir contando cómo, digamos, cómo trasladan este desafío a su realidad, ¿no? Ellos DirecTV tienen oficinas en todo Latam, ahora nos van a decir exactamente en qué países, pero lo interesante es que tienen el desafío de comunicar a estas 8.000 personas, que muchas están en la calle, otras están en oficinas, otras están en bases operativas técnicas, tienen distintos tipos de público, en distintos países, y lo trabajan, es interesante cómo lo trabajan ellos porque lo hacen a través de un equipo, si quiere, multicultural. Ellos tienen un equipo que está en todo Latam, con referentes de cada uno de los países, entonces esa estrategia, además de pensarla
desafío de pensarla para personas que están en distinta situación, en distintas locaciones, en distintos lugares, tienen que pensarla también a nivel regional para poder adaptar el lenguaje y el formato a la realidad de cada país. Así que este es el desafío que nos planteamos. Como les decía al principio, la idea es, vamos a ir compartiendo imágenes, y sobre esas imágenes vamos a ir conversando sobre esta estrategia y este desafío que tienen las chicas en DirecTV. Así que, primero que nada, bienvenida a Sofi Corral. Sofi Vale, muchísimas gracias por estar en este espacio, y bueno, y ya de antemano por todo lo que van a compartir. Bueno, gracias, Juli, muchísimas gracias por el espacio. Nada, yo lo único que quiero aclarar es que yo hace 6 meses que tomé el rol dentro de comunicaciones internas. Digamos, toda la trayectoria que tengo en DirecTV, que desde hace más de 10 años, tiene que ver con comunicación externa, así que estoy en un gran desafío. Por suerte tengo un gran equipo, una de ellas es Sofi, que obviamente estamos haciendo, creo que, un trabajo nada, divertido e interesante. Así que la idea de hoy es contarles un poco qué estamos haciendo, ¿no? Me parece que en comunicaciones no es física cuántica, como siempre digo, entonces no hay una sola solución, no hay una sola tendencia, y me parece que quizás el recorrido que elegimos para hoy es para poner sobre la mesa cómo lo estamos abordando nosotros, y si obviamente llega a servirle a ustedes, me encantaría que pueda serles útil, y también creo que hay una última etapa de preguntas que también, obviamente, abiertos a responder todo lo que necesiten saber, si se quedan con alguna inquietud o duda de los comentarios o el recorrido que elegimos para hoy. Bien. Ahí, aviso parroquial, Sofi se tiene que ir 11:45. Si eso sigue corriendo, ya aviso, porque se va a quedar, o sea, para la parte por ahí de preguntas no va a llegar, y le va a dejar todo el legado a Sofi. Ahí estoy yo, la otra Sofi. Para responder. Así que, bueno, bienvenidas. Nada, primera pregunta, y un poco, tenemos 8 imágenes y 8 preguntas para hacerles. La idea es que, bueno, vayamos como conversando sobre eso. Si ustedes están viendo y se les ocurren preguntas, anótenlas o tírenlas en el chat, y como dijo Sofi, al finalizar como estos bloques, o este bloque de preguntas, vamos a abrirlas para todos, para que todos puedan preguntar y sacarse dudas. Entonces, primera pregunta o primera imagen que habíamos elegido tenía que ver con esto, perdón, vamos a ponerla en pantalla completa así todos la podemos ver, y tiene que ver un poco con el equipo, ¿no es cierto? O sea, cómo ustedes hoy, y un poco que a mí me interesaba mucho, es cómo ustedes están organizados en este contexto, ¿no? De 8.000 personas en diversos países de LATAM. Me interesaba conocer un poquito sobre eso. Bueno, creo que nos organizamos como podemos, ¿no? O sea, pero no. Hablando, la verdad, me parece que esta imagen representa mucho cómo nos organizamos internamente y cómo queremos llegar al colaborador, ¿sí? O sea, creo que la conexión de los puntos es fundamental. Y cuando hablo de la conexión de los puntos, puertas adentro, tiene que ver con que nosotros tenemos, si bien compartimos el idioma, las diferencias culturales de un país a otro, en total son 6 países, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador y Colombia. La diferencia, incluso hasta horaria, que parece nada, poca, pero a la hora de poder comunicar y con impacto son 2 horas de diferencia, realmente tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, me parece que la clave para nosotros fue organizar el equipo a través de duplas, ¿sí? O incluso 2 o 3 personas que aborden determinados clientes internos. Entonces, de esa manera empieza a circular muchísimo más el aprendizaje y empezamos a conectar más los territorios de comunicación. Nosotros vemos que hay como territorio, no sé, uno puede llegar a ser cultura, después otro puede ser training. Entonces, la idea es que cuando hablamos de algún territorio, el colaborador en su casa tenga un contexto de lo que queremos decirle. Digamos, que ya diga, bueno, esto es de tal cosa, y lo tenga a empezar a asociar. Entonces, digamos, por un lado, de forma interna nos parecía interesante poder organizarnos de esta manera para que haya mayor aprendizaje, para que haya más conexión en las temáticas, y por otro lado, digamos que me parece que
obviamente creo que es el objetivo 2021 es facilitarle la vida al colaborador. Lo vamos a decir creo que varias veces durante este encuentro, y me parece que si nosotros logramos simplificarle la comunicación de cara al colaborador, el colaborador lo va a entender más, lo va a recibir, lo va a decodificar de una mejor manera. Y otra forma también de conectar tiene que ver con que tenemos dentro del equipo también incluso perfiles diferentes. Hay algunos que son especialistas en comunicación, diseño, marketing. Entonces también esa diversidad también te permite abordar los temas de otra manera, más ricos, o sea, desde puntos más diversos. Siempre la diversidad lo que te va a traer va a ser multiplicidad de soluciones, de abordajes, y eso creo que está buenísimo. Obviamente tiene que tener un orden, tiene que tener un concepto, un paraguas, pero bueno, por esa razón elegimos esta foto de cómo nos organizamos como equipo. Puntualmente, ¿cuántos son en el equipo y cómo están distribuidos geográficamente? Bueno, tenemos en Argentina, tenemos 4 personas, Chile 1, Colombia 2, Ecuador 1, y en Uruguay y en Perú nos apoyamos con parte del equipo quizás de recursos humanos, o estamos viendo cómo vamos a distribuir. Como yo decía, hace 6 meses que estoy dentro del área de comunicaciones internas. Esa es básicamente la estructura. Tenemos, sí, obviamente, agencias, ¿no? O sea, agencias que nos ayudan con cuestiones más que nada, temas de operativas o de diseño o de videos, sobre todo obviamente Workplace tiene una demanda muy importante de ese tipo de assets, así que también tenemos agencias que nos ayudan con ese tema, ¿no? Bien. Bueno, esto que decís me da un poco pie para lo que es la segunda pregunta, que tiene que ver un poco con digamos, con cómo ustedes, esto lo aclaro, por ahí no lo dije al principio, lo voy a aclarar, hicieron la implementación de Workplace en 2020 o 2019, ya me perdí. Fines de julio de 2020. 2020. Ujú. Entonces, la pregunta es, digamos, ¿cómo era antes del 2020? ¿Cómo generaban cultura? ¿Cómo se organizaban antes de la llegada de WordPress? Incluso, digamos, justo la llegada de WordPress para ustedes también coincidió casi con la llegada de la pandemia, ¿no? Entonces, la pregunta va por los dos caminos, ¿no? ¿Cómo era antes de WordPress / pandemia? Y eligieron esta foto ustedes para expresarlo, que también cuéntenos por qué. ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Bueno, la foto en realidad va a ser un poco alusión a lo que vamos a contar, que cómo generábamos cultura con bastante dificultad, o por lo menos de una manera muy desafiante y ladrillo a ladrillo, por así decirlo. Como comentaba Juli, para nosotros antes del 2020 era pre-pandemia y pre-workplace. Estamos hablando de una empresa que tiene una presencia regional, sumo a los países que mencionó Sofi. Tenemos una pequeña operación en Caribe, en Trinidad y Tobago, Barbados y Curazao, además de cierta parte de la población que está sentada en US. Entonces, es complejo a nivel idioma, es complejo a nivel cultura, es complejo a nivel realidades. Nos pasaba mucho esto, ¿no? Cuando hablábamos de DirecTV, como te digo, una empresa regional muy grande, que hablábamos de DirecTV Colombia, de DirecTV Perú, de la operación de Caribe. Entonces empezamos a transitar esa necesidad de trabajar en una cultura más homogénea, en el concepto de un solo equipo, y en parte Workplace nos ayudó muchísimo con eso. Desde el lado de comunicación interna, para nosotros ir por la implementación de Workplace fue acompañar el proceso de regionalización que estaba llevando la compañía a nivel negocio. Obviamente lo que pasa en comunicación refleja la necesidad que tiene el negocio para operar de manera eficiente. Entonces nosotros pensamos en una herramienta que iba a llegar a conectarnos a todos de la misma manera, independientemente del país, del área o del equipo del que formaras parte. Como les decía, estábamos hablando de conectar 10 países, 10 culturas,
varios idiomas, incluso si nos ponemos estrictos, el inglés que se habla en Caribe no es el mismo inglés que tenemos en US, y poner en contacto a personas que jamás habían tenido la posibilidad de estar relacionándose con el resto de la operación. O sea, imagínense lo que era para nosotros empezar a compartir experiencias y empezar a compartir comunicación de la misma manera con un administrativo de Trinidad y Tobago y el CSR, o sea, la persona que está en atención telefónica al cliente en Argentina. O sea, fue como un boom pensar de esa manera. Y obviamente nosotros reorganizar nuestra estructura de pensamiento, lo que fue la planificación de la comunicación para hacer frente a eso. Entonces, más que nada, lo que lo que intentamos desafiar respecto a cómo hacíamos antes del 2020 fue esto, o sea, poner en común la conversación con todos los colaboradores, conectarlos directamente de una manera fluida con lo que fueran los objetivos y los valores de la empresa, y además darles el espacio para un nuevo tipo de comunicación que hasta el momento no existía, que era una comunicación abierta y bidireccional. Antes, pre-2020, pre-pandemia, nuestro principal canal de comunicación era el mail. Nosotros disparábamos comunicaciones y lo que sucedía en el camino no lo veíamos. Así que esos fueron los principales aspectos que tuvimos que enfrentar con el cambio y con lo que se vino. Hablando de pandemia y hablando de Workplace. El cambio radical, digamos. Súper radical, sí. Bien. Bien, esta era entonces la segunda imagen. Vamos a la tercera imagen que eligieron las chicas y tiene que ver con la siguiente pregunta y alineada a lo que veníamos hablando, en este caso con Workplace y con la llegada de la pandemia, cómo cambió la forma de comunicarse y de trabajar. O sea, cómo transformaron su rol de comunicadores internos dentro de la organización. Y para hablar de esto, eligieron esta imagen, que también me gustaría que nos cuenten por qué. Sí, la verdad, Juli, un poco retomando las dos primeras preguntas, ¿no? Me parece que fue un proceso y terminamos, y me parece que eso es lo más rico de esta foto, es que empezamos de ser un equipo más operativo a un equipo mucho más estratégico, donde justamente tratamos de empezar a encastrar cada una de las piezas y que tenga la comunicación una identidad. Digamos, a ver, yo no digo que antes no la tenía, pero sí me parece que justamente el canal nos permitió empezar a trabajar de una manera nosotros diferente, como incluso al cliente interno, como decía Sofía antes, ¿no? Veníamos del mail, empezamos a que cada una de las personas del equipo, digamos, de alguna manera tuviera algún cliente interno, después sumamos una dupla, y bueno, digamos, la verdad que el canal está, el cliente interno está, entonces nuestro rol tiene que ver con asesorarlo, ¿sí? Y ese asesoramiento pasó de ser mucho más operativo a ser algo más estratégico. Y cuando hablo de estratégico, y sobre todo en Workplace, es decir, bueno, mirá, necesitamos pensar en una campaña que sea atractiva, que se entienda. Entonces, el rol empieza, digamos, Workplace, y también creo que esto lo vamos a escuchar varias veces esta mañana, democratizó la voz. Somos todos iguales. Y el posteo más visto, el que tiene más engagement, y tiene que ver con algo mucho más estratégico, que por ahí que tiene la mejor foto, que tiene un buen video, que tiene un buen call to action, que tiene algo innovador o creativo, o incluso divertido, porque también vos podés informar y divertirte al mismo tiempo. Entonces, me parece que ahí empieza a haber un rol más estratégico, ¿no? Y me parece que también ahí también empiezan a jugar los KPIs. No es lo que a mí me parece, ni lo que yo digo que me gustó o no me gustó, o la gente no lo leyó, porque es el típico dolor que tenemos los equipos de comunicación, ¿no? La gente no lo lee. Bueno, no sé si la gente no lo lee. Si vos tenés X porcentaje, digamos, de ingreso a WordPress todos los días, y etcétera, etcétera, ahí empezás a hablar y a tomar decisiones desde un lugar muchísimo más objetivo,
no es el feeling de que si la gente lee o no lee. Dejamos de tener esas discusiones para tener otro tipo de discusiones que están buenísimas, porque me parece que el camino, digamos, también lo marca el colaborador. Bien. Ahí ¿qué KPI se están viendo, digamos, como con más detenimiento hoy? Bueno, ahí Sofi me va a ayudar, pero ahí creo que fue una clase magistral de Sofi, pero para nosotros, bueno, obviamente frecuencia o retenidos, me parece que es, digamos, algo que nosotros nos detenemos mucho a ver. Estamos en un 67% de retenidos. Retenidos son las personas que entran, ahí hago como la aclaración, personas que entran más de 10 veces en el mes a la plataforma. Exactamente. Usuarios únicos, digamos. Sí. Después, digamos, obviamente, para mí es importante también el engagement, cuánta gente reaccionó y cuánta gente comentó. Y ahí también tenemos algunos posteos que no quiero hacer spoiler, pero después sí que elegimos alguna campaña que está buena y que nos resultó a nosotros. Y después de activados tenemos un 96%. Desde, digamos, ahí Sofi, desde que surgió la plataforma, ¿no? Tenemos un 96. Actualmente estamos en un 96% de usuarios activados, sí. ¿Y qué otro KPI? ¿No? Ahí ya, si querés mencionar alguno más, Sofi, te lo dejo a vos. No, básicamente trabajamos, como decís vos, en los ingresos. A ver, uno puede elegir el nivel, y eso también está bueno, plantearse los desafíos en ver si vemos ingresos mensuales, ingresos semanales. Ahí es donde elegimos ponernos la vara y traccionar en base a eso. Sí es importante este complemento que decía Sofi del engagement de las publicaciones, porque si yo tengo un 95% de personas que ingresaban en el mes, pero si adentro no sé qué hicieron, nos queda como un espacio ahí para llenar. Entonces estamos empezando a trabajar mucho en ver cómo medir los contenidos, primero para dar respuesta al cliente y poder asegurar que la información llegue, y segundo esto es un proceso de hace 7 meses que estamos con la herramienta, ir mejorando, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué podemos rescatar de una publicación que funcionó, que movió, que la gente reaccionó, comentó y compartió? Entonces, hacer el análisis del contenido y de cómo generamos ese contenido también es parte de este aprendizaje. Bien, ya hablamos de equipo, de situación, cómo era antes, cómo es ahora, etc. Ahora vamos a hablar un poquito, o vamos a hacer más foco en acciones concretas y cómo generan hoy ustedes cultura con la diversidad de públicos que tienen. Y una de las preguntas que habíamos pensado para hacerlas tiene que ver con los frontline, o sea, la gente que ustedes tienen en la calle. Ustedes tienen muchos técnicos que están recorriendo casas, tienen personas que no están con una oficina sentadas delante de una computadora. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegan a esas personas? ¿Cómo llegaban antes y cómo llegan ahora, post pandemia? Y eligieron esta foto para contarlo, si quieren contarlo también. ¿Por qué? Bueno, el porqué de la foto lo voy a retomar un poquito al final de la explicación. Como vos decís, sí, nuestro público es súper diverso. Para nosotros fue una experiencia divertida ver cómo interaccionar con ellos. Para que se dé una dimensión, hablando de lo que es el frontline, nosotros tenemos aproximadamente 2.500 CSRs, personas que están en el día a día en la atención telefónica, ¿sí? Ya sea de asistencia técnica, de venta de productos, por un montón de temas. Este público en particular lo tenemos separado en su mayoría en Colombia y en Argentina. Antes de Workplace, nosotros, por ejemplo, con el público de Colombia no podíamos contactar por X motivos, ni siquiera a través de mail. No teníamos contacto directo con ellos para llegar. Y es un volumen importante de gente. ¿Son 2.500 sobre, en total, exactos, o más o menos? 2.500 sobre el total de la dotación. 6.000 y pico, sí. Sí, tenemos 6.500 colaboradores. Bien. Sí. Bueno, entonces imagínense un público así, que está tan lejano en una situación de pandemia, o sea, cuando no podíamos ni siquiera llegar
a través del mail. Creo que fue incluso una de las áreas que más abogó por la implementación de Workplace, porque necesitábamos contactarnos con ellos, sobre todo en este contexto. Particularmente para este público, Workplace no solamente se transformó en un canal de comunicación, sino que fue literalmente el reemplazo del lugar físico para trabajar. Cuando comenzó la pandemia, cuando la empresa toma la decisión de migrar a todos sus colaboradores a la modalidad virtual, creo que fue en 48 horas, Sofi, que se produjo la mudanza masiva de todas las personas a sus casas. Fue muchísimo. Y una vez que los teníamos en sus hogares, bueno, necesitábamos igual mantenerlos conectados. Es un público que, imagínense que trabaja muy codo a codo en la oficina, en una estructura de un team leader, con un grupo de X cantidad de CSRs, que está todo el día acompañándolos, y que tienen muy a mano a sus compañeros por cualquier duda, problema que surja para la resolución, por ejemplo, de una pregunta que le está haciendo un cliente. O sea, tardaron Entonces, 48 horas de pasar 2.500 personas de un call center a cada uno a trabajar en su casa. Sí, fue, o sea, no era simplemente agarrar la computadora e irse, o sea, imagínense a nivel sistemas, a nivel seguridad por el tipo de información que manejan, que en sus casas tuvieran las condiciones, que se llevaran la computadora, los auriculares, micrófono, sí, y organizarse con los equipos de un día para el otro, de la manera que fuera. En nuestro caso, obviamente, el canal de comunicación tenía que ser un canal de comunicación seguro, ¿sí? Estamos hablando de personas que tienen contacto con datos de los clientes, ya sea personales, financieros, y que necesitaban continuar con esa dinámica de trabajar codo a codo. Entonces, como les decía, Workplace vino a reemplazar ese lugar, y particularmente sucedió en WorkChat, ¿sí? Cada uno de los equipos, cada team leader formó un grupo en WorkChat con su equipo, y trasladó la comunicación directamente ahí, desde el hola, buen día, hasta el paro un minuto, tengo break, todo empezó a suceder ahí. Hoy es una locura ingresar a un chat de un grupo de CSRs, porque lo que pasa ahí adentro es hermoso. Es súper ágil, fue una manera muy ágil de reemplazar el lugar de trabajo. Y no solamente hablando del operativo, del trabajo, sino de mantener el clima. O sea, es un público que está súper estresado, porque es la persona que está de cara al cliente, y de repente encontrábamos que había grupos que habían organizado, creo que te lo contábamos, Juli, los viernes designaban un DJ en cada uno de los grupos de WorkChat, y esa persona durante el día iba tirando temas para que todos escucharan el mismo tema desde sus casas, y se discutía sobre el tema, y se proponían nuevos temas. Entonces, este equipo en particular tiene mucho trabajo además en el día a día de las áreas de clima, de las áreas de recursos humanos, y necesitábamos mantener ese ambiente para que todo continuara de la manera que venía sucediendo. Y a modo de spoiler, fue incluso para nosotros mucho mejor, y el efecto fue increíble sobre este grupo. Entonces, por un lado, conectarlos a ellos, mantenerlos conectados, y por otro lado, una conexión directa con los líderes. Hoy en día tenemos al director de Telecenter que abre Workplace y hace un vivo para saludar, para compartir un resultado, para compartir alguna noticia importante, y eso antes no lo teníamos. Y por otro lado, esto que les comentaba antes, de conectarlos con otras áreas, y conectarlos con otros países, y conectarlos con otras situaciones. Por ejemplo, nunca se nos había ocurrido pensar que existieran grupos donde, no sé, estamos trabajando desde producto en el lanzamiento de una nueva guía de programación, y fueran los CSR quienes estuvieran probando el producto, se les instalara a ellos la guía, y la persona que iba a estar en un futuro delante al teléfono con el cliente es la que está trabajando en el desarrollo, testeando y dando su feedback en el desarrollo de un nuevo producto. Creo que por el canal que hubiese sido, no hubiéramos pensado que esas situaciones se iban a poder dar con un público que está tan alejado de la situación oficina y de la mayoría de las áreas, ¿no? Sí, paradójicamente es el que está más en contacto con el cliente directo, digamos.
Exacto, sí, por eso ahí está el valor de acercarlos y acercarnos. Mm, Por eso un poco la foto de cómo hicimos para generar ese camino de doble vía, ¿no? O sea, no solamente llegar nosotros de una manera más fácil a ellos y de una manera más directa, sino de todo lo que nos están devolviendo al estar en contacto, al estar todos tan conectados. bien. Lo que viene ahora me encanta. Y es una acción súper puntual, una campaña que hicieron, que hizo el equipo de comunicación, y ya pongo la imagen nomás y dejo que hable. A mí también me encanta, ¿eh? Quiero que sepas que después de esta campaña gané una apuesta importante. Epa, bueno, después vamos a hablar de eso también. No voy a ser muy objetiva, pero ahí un poco como continuidad de lo que estamos hablando, ¿no? Me parece que el colaborador está en su casa y que gran parte también de llegar de una forma más divertida o más energizante tiene que ver con pensar campañas que estén buenas para ellos y que también lleguen desde otro lugar. Entonces elegimos una canción de Los Ramones que se llama Hey Ho, Let's Go. Digamos, no la voy a cantar porque por los oídos de todos, pero bueno, Go es nuestra plataforma de streaming y pensamos en una canción que realmente sea energizante para el kickoff del 2021. Pero no es solamente la canción, pensamos en un eslogan, pensamos en un paraguas que después este eslogan o esta campaña pudiera ser usada por distintas áreas en distintas reuniones. Y ahí vuelvo a esto de conectar los puntos por un lado, energizar, divertir, y en definitiva, digamos, llegar al colaborador desde otro lugar. Entonces, la verdad es que la campaña, realmente hicimos un call to action, que eso también estuvo bueno, que fue, ¿cuál es cuál es tu canción que te energiza todos los días? Entonces, lanzamos la campaña en Workplace, hicimos nuestra lista de Spotify, y hay más de 200 canciones de colaboradores que sugirieron para tener un listado de música energizante. Entonces, la verdad que elegimos esta campaña porque me parece que a veces bajar la voz de las demás campañas, parar un poco la pelota, decir, bueno, vamos con algo que tenga una identidad o un paraguas y que pueda servir no para algo puntual, sino para otras áreas, otras reuniones, otros momentos u otros territorios, es algo que también estamos explorando. Entonces, la verdad que por ahí esta campaña resume todo eso que te estoy mencionando. Bien. No tengo como varias preguntas, pero lo voy a dejar para después. Así nos alcanza el tiempo para el resto de las acciones. Hay una segunda acción que también me parece espectacular que hicieron. Y acá les voy a mostrar la foto que trajeron. ¿Se ve ahí? Ahí está. Armaron un open space virtual. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo creo que un poco es consecuencia de una dinámica de este estilo. Ahora les voy a contar un poco cómo fue. Es consecuencia del trabajo que venimos haciendo de manera progresiva en desarrollar una cultura colaborativa, una cultura abierta, una cultura en la cual todos puedan participar desde la misma posición. Y ¿Cuántas si personas bien participaron del open space? participaron cerca de 350 personas, esperando en sus orígenes alrededor de 100 en ese momento, con el número que nos íbamos a sentir cómodos técnicamente para... El Open Space fue, primero hay que tener en cuenta que nosotros estamos desde hace un poco más de un año atravesando un proceso de transformación digital. Tenemos nuestra área de transformación digital, en la cual tenemos nuestros squads que están trabajando en ciertos temas puntuales, y fue la facilidad de tener un público controlado para empezar a probar estas nuevas dinámicas. Entonces lo que hicimos fue
generar unas sesiones en las cuales los referentes de cada uno de los squads iban a abrir el espacio de conversación para que cualquier persona de la empresa escuchara lo que ellos tenían para contar y les hicieran las preguntas que consideran necesarias. La dinámica del Open Space lo que propone es primero una introducción en la cual se cuenta un poco el objetivo del espacio y cómo va a funcionar, un bloque de 3 charlas en simultáneo. Hay una ley que se llama la ley de los 2 pasos, en los cuales vos elegís dónde querés estar, pero si ves que eso no te aporta a tu día o vos no tenés nada para aportar a la conversación, tenés la posibilidad de agarrar y moverte a otra sala, ¿sí? Entonces tuvimos el primer bloque de 3 conversaciones, un segundo bloque con otras 3 conversaciones distintas, y un cierre o cosecha donde se recopila lo más importante que pasó en esas conversaciones y se pone en común. Nosotros planteamos esta dinámica en principio para Argentina. Me acuerdo que en su inicio habíamos creado un grupo secreto, Juli, en el cual habíamos invitado a ciertas personas y de repente nos empezaron a llegar, me pasaron este grupo y no puedo entrar, y tuvimos que explayar y abrir la invitación a todos los países prácticamente. ¿Qué fue lo que hicimos a través de Workplace? Que para nosotros estuvo buenísimo y nos dio la posibilidad, cómo es la herramienta en su interior. Durante una semana fueron las personas que iban a ser los hosts de esas conversaciones, las quienes se filmaron en sus casas con un videíto y lo publicaron, invitaron a la gente a participar, explicaban más o menos de qué iba la charla, se generó una especie de competencia entre charlas para ver quién iba sumando más adeptos, pero la posibilidad de dar el espacio en primera persona para que los protagonistas de estas dinámicas sean quienes inviten, reemplazó lo que para nosotros en pre-Workplace hubiera sido el envío de una convocatoria, aceptar una agenda en base a quizás sin leer en profundidad qué es lo que decía dentro de la agenda, y aceptar o rechazar. En cambio, a través de una campaña de manera sistemática fuimos subiendo información, subimos la información de a poquito, aprovechamos el espacio para explicar la dinámica, porque la dinámica en sí misma era nueva y era parte del interés del evento, más allá del contenido, sino de la experiencia de participar de una instancia así. Fue todo el trabajo que hicimos de manera previa, eso más los videos de los expositores, que nos llevó a tener que abrir la convocatoria no solamente a otras áreas, sino a otros países, y de repente contar con 350 personas que estaban yendo de una sala a otra, compartiendo opiniones, y la verdad que lo que resultó buenísimo para nosotros es que la dinámica duró, creo que fue 1 hora y media, y mantuvimos la misma cantidad de personas desde el inicio hacia el final. Entonces, en esta situación actual de saturación de trabajo, de saturación de cosas, que se hubiera generado el interés suficiente para tener a una persona conectada durante 1 hora y media en algo que para el negocio era importante y en información que quizás todavía no se había distribuido tanto en la compañía, fue un hit, como dirían en Colombia. Bien. Sofi, son 11:45. ¿Estamos bien? Sí, hasta las 12 estoy. Ya arreglé Bueno, un par de perfecto. cosas. Dale, buenísimo. Acá justo me pregunta Agustina qué tipo de charlas y temáticas estaban en esas dinámicas. Y también preguntarte si cualquiera podía, digamos, dar una charla. Empiezo por la segunda. En realidad, lo que hicimos fue, como queríamos teníamos mucho más preparadas a las personas del equipo de transformación digital para manejar la dinámica, por empezar. Nosotros estamos empezando a trabajar con metodologías agiles, y esto tenía mucho que ver. Entonces, las personas que pusimos como oradores de esas charlas eran personas que trabajaban en los squads, ¿sí? No era necesariamente el líder del squad, sino sí se hizo el proceso de quién quiere participar, quién se siente cómodo con contar algo respecto al trabajo que vienen haciendo, ¿sí? Desde ese lado fue horizontal. Y las temáticas tenían que ver más que nada con cómo estaban trabajando
los squads, ¿sí? Cómo trabajar en ambientes controlados, cómo trabajar y aprender del error, qué son las metodologías Agile. Básicamente lo que hicimos fue generar esta dinámica para empezar a exponer un poco de cómo estaba trabajando este área, que era bastante nuevo y bastante, como bastante cerrada la manera en que trabajaba, y quizás no todos en la compañía estaban muy al tanto. Bien, hay algunas otras preguntas sobre esto puntual. Ahora cuando en un rato volvemos sobre el tema en el espacio de preguntas y resolvemos todas estas dudas que van surgiendo. Nos quedan 2 placas. La anteúltima tiene que ver un poco con resultados, empezar a ver resultados de todas estas acciones que ustedes fueron haciendo, y esto realmente me parece como muy impresionante, ¿no? Pero ahora lo van a contar en detalle. Le doy el título nada más. Lograron ser salir número 1 en Great Place to Work en Colombia, donde decían las chicas que les sirvió mucho para la gente que está en los call centers y demás. Pasaron, si no me equivoco, del puesto 17 al puesto 1, una cosa así. Pero bueno, ahora cuéntenlo ustedes mejor, pero bueno, me parece muy, muy impresionante. Bueno, sí, la verdad es que esta es otra de las preguntas en las cuales no es difícil ser objetivo. Hablaba con Sofi hoy y le decía, cuando arranqué a hablar de Colombia en particular y de Great Place to Work, parame, porque podemos estar horas. Nosotros en Colombia tenemos 2 operaciones, por así llamarlo, lo que es DirecTV Colombia y lo que es Telecenter, que es la parte donde está todo lo que es atención al cliente. En este caso fue Telecenter el que salió en el puesto 1 en su categoría. El año pasado habían estado en el puesto 11, Juli, o sea, pasamos del puesto 11 al primer puesto. 11. Sí. Y nada, ¿cuál fue la... A ver, podemos asumir que parte o sea, esto es el resultado del trabajo que se hizo cuando yo les contaba de mover esta población, que estuvieran trabajando desde sus casas, y bueno, ¿y qué hacemos con ellos para mantener el clima y mantener la dinámica que tenían en las oficinas, ¿no? Creo que por un lado, lo que tuvimos a favor fue, con Workplace en particular, la cercanía de los líderes con los colaboradores, ¿sí? Que en esta situación donde hubo muchos momentos de caos, donde hubo muchos momentos de desinformación, fueran los líderes quienes directamente se pusieran en contacto con ellos para contarles qué estaba pasando y qué era lo que iba a pasar, o qué eran las acciones que iban a tomar la empresa para seguir trabajando. Nada, como les decía, el director de Telecenter, directora de algún site que se plantara delante de una cámara de una manera mucho más cercana, y con un mensaje mucho más apelativo que podría ser, no sé, el usuario de comunicaciones internas dando un mensaje de esto es lo que va a pasar. No, ellos se sentaban, se tomaban el momento para contar cómo era la situación actual y qué era lo que iba a pasar. Por otro lado, este espacio que se logró generar para que los equipos siguieran conectados entre sí y sus team leaders fue fundamental. Y otro gran punto es todas las acciones que se generan desde recursos humanos, desde training, desde clima, llevadas al mundo workplace, ¿sí? Cuando uno tiene la posibilidad de ver todo lo que se hace y el nivel de exposición que generan estas acciones, que quizás por fuera de esta herramienta no todos las perciben, hoy entrabas a los grupos de Telecenter y tenías todo lo que se hacía en detalle, todo sobre lo que se estaba trabajando, y fue un año así, de propuestas, de acciones. Yo creo que el hecho de poder seguir garantizando a los colaboradores un espacio cercano y un espacio en el cual contaran con todos los recursos con los que venían contando, fue un poco, o sea, influyó sobre este resultado, que fue pasar del puesto 11 al puesto 1, pero bueno, es, como de vuelta, muy subjetivo, para nosotros es mucho orgullo, y creo que la sorpresa no fue tan grande porque vimos que era el camino a seguir, ¿no? O sea,
todo lo que se trabajó durante el año con este público en particular y todo lo que hicimos a través de Workplace. Creemos que acá en el puesto 1 está la consecuencia. Bien. Bueno, ya nos vamos acercando al final. Tenemos algunas preguntas que vamos a hacer ahora en el bloque de preguntas. Y última que teníamos preparada, última imagen que nos trajeron las chicas, y tiene que ver un poco con el futuro de la CI. ¿Cómo ven el futuro de la CI? ¿Hacia dónde vamos en todo este contexto? ¿Hacia dónde vamos? Dentro de una semana, ¿no? O sea, más no me pidas, pero no, yo creo que en nuestra experiencia, si bien obviamente Workplace es la casa, me parece que hablar con otros canales y empezar a ver si podemos, no sé, enviar algunos mensajes por WhatsApp o por mail, usar podcast, o sea, me parece que es un momento donde uno se tiene que poner, digamos, en los pies del colaborador y pensar que si un colaborador en su vida habitual habla por teléfono, manda mails, pero también manda WhatsApp y entra a sus redes sociales, creo que de las comunicaciones tenemos que emular un poco esos comportamientos, porque no es, me parece que la solución o la vía un solo canal. Estamos hablando de un contexto inédito, que es la virtualidad. Y en ese contexto me parece que lo que tenemos que pensar es que menos es más, menos comunicaciones más efectivas. Me parece que ese es el segundo aprendizaje que tenemos, o el segundo desafío, y decir, bueno, ¿cómo conectamos los puntos para no bombardear con 50 cosas al colaborador todos los días? O sea, entonces, la verdad que esto de tener una campaña por mes o una campaña por Q más importante y lo demás bajar un poco el volumen, me parece que es importantísimo. Entonces, la verdad que por ahí va, y también obviamente que mucho foco en ayudar al colaborador a ser más productivo, en cuanto a tips de cómo abordar las reuniones, con agenda más cortas, ayudarlos a redactar mejor los mails, todo ese tipo de cosas que, si bien no es un ownership exclusivo de comunicaciones internas, me parece que ahí tenemos que estar donde el colaborador necesite que se le facilite la vida. Me parece que ahí tenemos que estar nosotros con algún tipo de comunicación, porque la verdad que no existe más el radio pasillo, no existe más la oficina, donde podríamos hacer muchísimo más amena la llegada al colaborador. Jerarquizar la información, ¿no? Ese es Sí. uno de los grandes desafíos entre el volumen y, bueno, esto que decías, Y orden, facilitarle ¿no? la vida, y facilitarle la vida al colaborador, claro. Sí. Claro. Bien, le sumo algunas preguntas a ver que tengo acá en el chat. Fiorella Fuentes, Fiorella dice, ¿cómo motivan la participación del equipo en Workplace? ¿Emplearon alguna estrategia? Dice, es que quizás no faltan ganas, pero entre la carga laboral y familiar trabajando desde casa finalmente no participan. Bueno, ahí voy yo primero, Sofi, y después obviamente partimos de la base que la mayoría, creo que es el 80% de la gente entra a WordPress y no comenta, ¿no? O sea, también creo que hice un curso acelerado de WordPress en los últimos meses, como para terminar de entender cuál es el comportamiento, ¿no? Entonces me parece que ahí es importante entender que es una herramienta que se lee, que se mire, pero que la gente no tanto participa. A mí me parece que la clave, y un poco vuelvo al Hey Ho, Let's Go, fue tirar algo más divertido, más desestructurado, con mayor engagement. Y hay algo que no les dije, y que el Hey Ho, Let's Go, esa campaña contenía las prioridades de la compañía, que pueden llegar a ser muy interesantes para el negocio, pero vamos a ser sinceros, o sea, hablar de las prioridades en un momento de virtualidad y digamos, donde estamos todos en casa, no es muy atractivo como tema. Realmente hay que ver de qué manera vos empezás a tratar de ser más divertido. Entonces, ese me parece que es un camino. Y el segundo es decir, bueno, creo que el call to action me parece que es importantísimo. No todos los posteos van a tener un call to action final como para decir, bueno, a ver, vos cómo reaccionás ante esto. Y me parece que es un recurso que se agota. Pero cada tanto, por ejemplo, esto de poder fomentar que los empleados
pongan su canción, es una manera de que participen. Tampoco te van a dar opinión sobre qué opinás de las prioridades, porque eso, digamos, hay algunos temas que dan más y otros que dan menos, pero me parece que por ahí pensar y de alguna manera administrar esos recursos es un camino. Sofía, no sé si querías mencionar algo más. No, no, súper en línea. La verdad es que en los principios nos pasaba mucho eso de, ay, la gente no reacciona, la gente no comenta, y la verdad es que si nosotros usábamos el espacio para comunicar una novedad de ganancias en Argentina, y la gente no iba a llenar el posteo de caritas ni iba a decir, qué bueno, gracias por la noticia. Entonces, por un lado, entender que hay ciertas comunicaciones que van a movilizar más que otras. Y por el otro lado estamos en constante aprendizaje, ver qué cosas funcionan y qué cosas no. Nos pasa mucho con los vivos, en los cuales la gente en general se suma, pero ¿qué estamos aprendiendo? De repente nada, tenemos un vivo de 1 hora y las personas se suman en su mayoría a la primera media hora. Entonces empezar a ajustar esos temas, y por otro lado, es verdad que todos están con muchas cosas a nivel laboral, más además lo que pasa en el hogar, y con los vivos en particular, también vemos que hay mucho consumo después. Entonces, la información queda disponible para que cuando tengan un momento, y si el contenido además que estamos proponiendo es interesante y le sirve al colaborador, se tome el tiempo para cuando tiene un hueco para repasarlo, ¿no? Bien, excelente. Bueno, ahí nos quedan algunas preguntas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, porque estamos ya sobre la hora, y alguna gente tiene reuniones y demás. Lo que podemos hacer es, los que se tienen que liberar ahora a las 12 porque tienen alguna reunión y demás, se pueden ir, nosotros hacemos como el cierre oficial, y los que se pueden quedar unos minutos más, no sé si Sofi Corral se tiene que ir, así que si Sofi te puedes quedar unos minutos más para las preguntas que quedan y las respondemos. Así que si quieren hacemos eso, hacemos el cierre oficial. Antes del cierre tenemos algunos avisos parroquiales, y para uno de los avisos parroquiales lo tenemos al señor Alberto Huart. Sí, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Bueno, buenísimo. Quería contarles que no sé si saben todos, pero estamos haciendo el relevamiento diagnóstico de comunicación interna 2021. Es un relevamiento que hacemos hace 10 años ya, es la 6ª edición, y queríamos invitar a todos a contestar la encuesta. No sé si recibieron un correo, pero acá pueden ver bueno, la invitación. La idea es que nos manden un mail a bbarreiro@belargawcomunicacion.com para que ustedes puedan participar de la encuesta. Es muy importante que todos podamos aportar un pequeño granito de arena. Les prometo que no les va a llevar mucho tiempo. Este año hicimos la encuesta más breve para que puedan participar todos. Y bueno, y después van a tener resultados muy útiles para la gestión. Y la novedad de este año es que vamos a hacer un chatbot donde todos van a poder entrar y preguntarle al chatbot cuáles fueron, bueno, los resultados que ustedes quieran preguntar. Así que no dejen de participar, escríbanle a Bárbara, cualquier cosita nos avisan. Bien, ahí si quieren también pueden escribirnos por acá por el chat y nos avisan si quieren recibir el link y demás. Ahí ahora en el chat publicó el mail para los que quieren escribir por mail, y ya quedamos conectados en eso. Muchas gracias, señor Alberto Huart, por la información. Gracias. Y bueno, ya son las 12:00, damos el cierre oficial del primer BW Talk de este año 2021. Les agradecemos enormemente a Sofi Corral, Sofi Walde, por el espacio, por compartir las experiencias, súper útil. Espero que todos se hayan llevado cosas concretas para llevarse a su gestión de la comunicación en sus organizaciones. Nos quedamos en el after los que quieran para hacer algunas preguntas más, y los que no, los saludamos y nos vemos en un mes. El mes que viene, último viernes de cada mes, nos vamos a estar encontrando por acá. Así que les mando un beso, un abrazo y muchas gracias a todos por estar ahí. Bien, Sofi, si querés, ya te liberamos. Ahora sí, perdón, me tengo que ir. Así que Bien, nada, mil gracias. lo dejo en las buenas en manos buenas de la Sofi buena. Está muy bien, está muy bien. Che, Muchas gracias a todos. Mil gracias. Dale. Chao, chao. Chao, chao. Bien, teníamos una pregunta acá pendiente. Si quieren pueden abrir las cámaras
vamos a relajarnos, es el momento de relax después del webinar, del after. Había una pregunta de Karina García, no sé si Karina andás por ahí, la querés hacer porque la leí, pero no, porque dice, ¿cómo pudieron vender el proyecto al ejecutivo? Pero no sé si es sobre Workplace o es sobre el Open Space. Es sobre Workplace. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andás? Todo muy bien, gracias a Dios. No prendo la cámara porque tengo inconveniente. Mi nombre es Bueno, dale. Karina, vivo en República Dominicana y trabajo en Humano. Es una aseguradora. Sofi, me gusta cómo ustedes vendieron el proyecto de Workplace a los ejecutivos. Nosotros tenemos uno, lo pregunto porque te hablo desde mi experiencia. Yo tengo unos años tratando de venderlo, pero para bueno o para mal, la comunicación interna ya es buena. Los empleados, la verdad, nosotros tenemos un clima por encima de 90. Y para el presidente, las acciones que nosotros hacemos, pues está muy alineada a lo que quiere el negocio. Pero, como tú bien sabes, el dolor de nosotros es no tener ese indicador fijo, ese indicador duro que me pueda decir a mí si las personas están leyendo y que me puedan dar más información para ver qué otras acciones yo puedo ir tomando y que impacten más al negocio. Entonces, me gustaría saber cómo fue tu experiencia en ese sentido, si tuviste ese tranque o si no. Sí, bueno, creo que la respuesta un poco está en lo que venís mencionando. Clave encontrar cuál es el dolor que estamos queriendo trabajar, ¿no? En nuestro caso, veíamos que era necesario acompañar un proceso de regionalización que estaba llevando adelante la compañía, y al momento de analizar cuáles eran las opciones, Workplace nos resultó una solución súper viable y con una potencialidad de éxito para lo que queríamos increíble. Entonces, por un lado eso, ¿no? Ir concretamente con el dolor que estamos queriendo atacar, y sentarte con el ejecutivo y decir, hoy nos está pasando esto, yo quiero llegar a esto. La visión de la comunicación interna por sí sola es muy buena. La verdad es que a nosotros hoy nos resulta mucho más rico nuestra gestión pudiendo trabajar con datos, y es en parte de lo que mencionás. Siempre encontramos puntos de mejoras. La verdad que eso es algo que aprendimos y sobre lo cual estamos trabajando. Incluso hoy la charla con el ejecutivo sigue siendo de, bueno, continuamos con la herramienta, seguimos, no seguimos. Y son los datos los que nos permiten ir, sentarnos con Michael, que es el presidente a nivel Latinoamérica, y decirle, mirá, tanta cantidad de personas están ingresando, el posteo que vos hiciste dando X noticia, tuvo todas estas reacciones, se compartió, la campaña que mencionó Sofi de Hey Ho, la encabezó él, entonces mirá cómo funciona, que vos tengas un espacio en el cual puedas estar presente y puedas hablar directamente con todo el mundo que antes no lo teníamos. Entonces, me parece que por un lado, definir bien la necesidad, trabajar con datos, y bueno, obvio, tener un equipo como BW que nos ayudó muchísimo en esa instancia de la discusión, trabajando cuál iba a ser la propuesta que íbamos a hacer a la parte ejecutiva para avanzar con la herramienta. Pero creo que básicamente es eso. Incluso me parece interesante, más allá, creo que de Workplace, para cualquier proyecto que nosotros queramos vender internamente de cara a los líderes, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con armar como una especie de caso de negocio donde podamos poner bien datos, cuál es el dolor, esto es clave, que dice Sofi, cuál es el problema o el dolor que queremos solucionar dentro de la organización, y que sea un dolor o un problema que realmente a los ejecutivos les afecte. Si tienen la posibilidad también de asociar eso a un costo, por ejemplo, si pongamos el caso de WordPress, ¿no? Que ustedes quieren implementar WordPress, y con la implementación de WordPress ustedes logran reducir la cantidad de canales, que esos canales lleva un presupuesto, y ponerlo todo dentro de WordPress, o que puedes agilizar algunas comunicaciones que tienen que ver con el negocio, y esto puede generar algún tipo de ROI, y eso se puede destacar antes y presentar al ejecutivo, siempre ayuda un montón. Pero
esas son las claves y yo lo amplío a más allá de WordPress, digamos. Cualquier Sí, cosa y que Juli, queramos llevar a un implementar. mensaje esperanzador. No necesariamente es un camino fácil. Para nosotros fue un trabajo de muchos meses, de muchas idas y vueltas, de muchas reuniones. Entonces, hay una luz al final del camino. Si realmente vale la pena, seguramente en algún momento lo puedan sacar adelante. Y también hacerse de algún sponsor interno, ¿no? De poder tener alguien que políticamente pueda traccionar ese proyecto hacia arriba, como para poder tener una mejor llegada. Eso está bueno como prepararlo. Bien, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta que ande por acá? ¿Que le haya quedado? Yo tengo más, pero aprovecho para abrir el juego. Yo tengo una puntual que me había quedado, que es si tenés alguna buena práctica de cara al negocio, o sea, de WordPress, como si ayudó en alguna cuestión puntual de temas de negocio o de, no sé, de atención al cliente, algo que se te ocurra así como para compartir. A ver, Difícil. hay varias cosas. Creo que algo súper interesante que todavía no está implementado y que un poco tiene que ver con qué es lo que creemos que se viene y no lo mencionamos, fue la utilización de bots. ¿Sí? Nosotros hace poquito implementamos un bot de asistencia virtual para temas de IT y de HR, que eso obviamente era para todas las áreas del negocio, pero algo de impacto directo en el negocio es un segundo bot que estamos desarrollando en este momento, que va a ser un bot que va a responder rápidamente consulta de las personas que están de cara al cliente, ¿sí? de los CSRs en particular. No sé, imagino un cliente llamando y preguntando cuál es la oferta, cuál es la promoción que hay respecto a tal plan, y van a poder hacer la consulta en el bot y automáticamente van a tener las respuestas y obviamente no la tienen en su cabeza. Y eso no solamente lo vamos a disponibilizar para los CSRs, ¿sí? Que tenemos internos, sino que muy seguramente subamos a toda la población que tenemos de CSR externos, ¿sí? Que no son parte del plantel, que es una posibilidad que nos da WordPress de sumar personas de otras compañías, y esta herramienta termine siendo de utilidad para ellos también. Entonces ahí el impacto es algo tangible, porque vamos a tener después cómo medir, por ejemplo, los tiempos de atención. Cuánto dura una llamada, cuánto duraba o cuánto dura ahora cuando hay un lugar de consulta rápida a la cual puedan utilizar los CSRs. Y de vuelta, es lo rico de la herramienta, ¿no? Poder después contrastar con números. Y seguramente es algo que va a tener impacto en los KPIs obviamente de duración de las llamadas y consistentemente también en costos. Bien. Excelente. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo más? ¿O estamos bien así? Ya siendo las 12:10 de la mañana aquí en Argentina. ¿Dudas, preguntas, consultas? Bueno, ¿te sentiste bien, Sofi? Sí, es buenísimo. También se extrañaban estos espacios. Obviamente, si alguien después tiene alguna duda, Juli, ahí les pasás nuestro contacto y obviamente quedamos en contacto. Dale, perfecto. Bueno, estuviste muy bien. Muy buena las cosas que contaste Gracias. y te agradecemos muchísimo haber compartido todo lo que compartiste en este espacio. Un placer. Así que, bueno, a los que quedaron por acá, les dejamos un abrazo grande. Nos estamos viendo el mes que viene. Después les vamos a ir contando cuáles son los próximos webinars que vamos a tener por delante. Así que les agradecemos a los que estuvieron hasta acá. Y les dejamos un abrazo grande, que tengan un muy lindo viernes y un muy lindo fin de semana. Adiós. Muchas gracias.